Walter Cohen nos habla de filosofía de la educación y entre muchas cosas que nos dice este autor, nos pregunta el porqué de la filosofía en la escuela y nos dice que la filosofía es un gesto de rebeldía del pensamiento. Abordaremos cuatro grandes ideas en materia de filosofía de la educación. La primera nos dice que la filosofía de la educación es una práctica filosófica sobre la que reconoce tres maneras de enseñar la filosofía. La primera se refiere a un profesor que enseña solo una filosofía de la educación. La segunda, a un profesor que enseña diferentes filosofías de la educación. Y la tercera, a un profesor que organiza la filosofía como trabajos monográficos alrededor de un tema. Sobre estas tres maneras dice el autor que no se trata de filosofar, que es una filosofía ya acabada y que es algo externo al sujeto. La segunda idea dice que la filosofía de la educación es una práctica filosófica histórica con una historia propia de más de 25 siglos en Occidente. Y siguiendo a Walter Carr, extrae dos extremos. En uno, dice que traslada a autores del pasado de manera histórica para responder preguntas y problemáticas contemporáneas. En el otro, sostiene que filósofos que no problematizan la historización de los problemas actuales queda como una mera historicidad de la materia. La tercera de estas ideas dice que la filosofía de la educación es una práctica teórica y siguiendo nuevamente a Walter Carr, reconoce tres condiciones para la práctica teórica. Primero, un profesor filósofo y un alumno activo y partícipe. Acá se transmite una capacidad filosófica. La otra, segunda, la práctica determina la teoría y viceversa. Y se da una relación a partir de la reflexión crítica. Y finalmente, la tercera condición dice que el valor de una filosofía de la educación está dado por el hecho de que pueda convertirse en un filosofar en la educación. Así, la educación deja de ser un objeto externo de la teorización filosófica. Finalmente, nos dice que la filosofía de la educación tiene una función de resistencia y de libertad. Y toma dos autores, Avancini por un lado, que le reconoce una función epistemológica, elucidadora y propositiva. Epistemológica tiene que ver con el carácter de los saberes que circundan al conocimiento. La elucidadora tiene que ver con la valoración acerca de esos saberes y la propositiva tiene que ver con los principios sobre los cuales se reflexionan esos saberes. El otro autor es Foucault, del cual extrae la categoría de sujetos, dos aspectos de la filosofía que para Cohen son centrales. Por un lado, el análisis de un concepto-problema en términos universales, y por el otro, el análisis crítico de un suceso histórico. Este aspecto es el que Cohen considera de Foucault el más importante, que nos pregunta qué somos. Es el problema filosófico más relevante de hoy. Y en educación es una de sus funciones más importantes de la conformación de los sujetos. Ahí llegamos a la idea de resistencia. Comprender lo que somos, rechazar lo que somos y liberarnos, para que puedan emerger nuevas formas de subjetividades, relaciones creativas de existencia política, prácticas educacionales más reflexivas de libertad. En conclusión, podemos decir que para Cohen, la filosofía de educación no implica la mera transmisión de nociones filosóficas, sino la de una capacidad de filosofar.